Pero estaba preguntando al doctor Labaña si le gusta hacer campaña, si se siente cómodo haciendo campaña. ¿Se siente cómodo o no? Hay de todo, pero como en la vida, hay momentos en los cuales Nosotros vamos a tratar de hacérselo divertido, digo, por lo ocurren menos. cosas interesantes y demás, y hay momentos que, por ejemplo, el cierre de listas no es precisamente un momento agradable, ¿no? No, no es un momento agradable. Porque todo el mundo quiere un lugar y todo el mundo no entra. Fue Así que, traumático, digamos, en general. Más allá sí, de los pases de sí, partido y cosas sí. por el estilo. Sí, nosotros por suerte pases no tuvimos, pero sí hubo entre los socios y demás algunas tensiones, pero Me encantaría hablar de por qué pasó lo que pasó, porque usted hace 2 meses era presidente seguro. Y de pronto algo pasó en el medio y ahora hay que empezar a remar de abajo, me imagino. Usted es consciente de eso, ¿no? sí, claro, claro. Todo el mundo decía, no, sí, yo voto a Labaña, yo voto a Labaña. Digo, era la ancha venía del medio. Y de pronto ¡fup! Se fugó eso. Bueno, hay una reacción de los dos lados Sí. muy, muy fuerte. Mire, hay estudios que muestran que cuando las sociedades se polarizan, además de no ser lo mejor en términos de que el país funcione, una de las características que tienen es que quienes están polarizados tienen un alto costo si pierden, cualquiera de los dos, y en consecuencia empiezan a hacer todo lo que es necesario, incluso lo que no debe hacerse, para no perder. Y eso deteriora obviamente la democracia, ¿no? Está bien, pero digamos, es lógico que la gente quiere ganar, digamos. Uno participa en la política para llegar a lo máximo. Sí, pero hay reglas de juego. No todo vale. Estos trolls que insultan todo el tiempo y demás, o todo lo que es campaña sucia, Sí. bueno, eso no debería ocurrir. Pero en todo el mundo está pasando eso, digamos. Es como que la modernidad y el tema de las redes sociales ha modificado totalmente esto. Sí. Digamos, se ha corrido el límite. Sí. Pero creo que la gente no es tonta, se divierte con esas cosas, puede creer en alguna influencia, pero creo que en el fondo la gente quiere ideas concretas, proyectos concretos, que es lo que no hay. Sí. Usted acaba de decir, por ejemplo, que hay que ponerle plata en el bolsillo a la gente, ¿sí? Así es. Me lo amplifica un poquito eso. A ver. Digo, a ver, usted llega y al otro día el presidente, aumento general de salario. No, mire. La economía argentina hace 8 años, Sí. 8, Sí. está absolutamente estancada. Sí. Los 4 del gobierno anterior y 4 Sí. de en una economía estancada nada funciona. Ni la salud, ni la obra pública. Nada. El negocio financiero. El negocio Entonces, el negocio financiero funciona. sí, claro. Bueno, sí, el negocio financiero, por supuesto, pero estoy hablando de la producción. La producción, sí, la gente el laburo. Producción y el empleo no hay. Yo estoy cansado de visitar fábricas donde o plásticos o lonas tapando la mitad de los equipos que están instalados, sencillamente porque no tienen a quién venderle. Entonces, uno tiene que hacer que arranque. ¿Cómo va a arrancar la economía? Porque se mueve el consumo, y el consumo se mueve si la gente tiene un poco más de poder de compra. Entonces los mecanismos son distintos, desde a lo mejor subir un poco el salario mínimo que después arrastra a los demás, modificar las cuotas de los préstamos, por ejemplo, e indexarlas todas por salarios y no indexadas por inflación. Digo, son todas cosas que lo que hacen es ponerle un poco de plata en el bolsillo a la gente. Modificar las cuotas, digamos, si uno tenía una cuota que por el UVA se le iba a 14.000 pesos, y bueno, va a 7.000 y prorrogarle la cantidad de tiempo. Se prorroga el tiempo. Bien. Eso lo que hace es que empieza a arrancar la economía. Y al mismo tiempo hay que hacer una baja de impuestos importante para la empresa mediana y pequeña, cuando invierte y crea trabajo. Sí. De manera tal que se muevan las dos rueditas, yo digo, en forma conjunta, el consumo y la inversión. Si uno quiere que una sola se mueva, el gobierno anterior habló del consumo, este habló de la inversión. Ninguno de los dos tuvo ningún éxito, porque la economía funciona cuando las dos rueditas... Pero nosotros tenemos además un problema adicional que evidentemente no es el que, digo, pesa finalmente en el bolsillo. Nosotros tenemos una deuda colosal
que aparece como un organismo rector que el Fondo Monetario Internacional determina el valor del dólar, la tasa de interés y todo eso. Digo, usted de hecho va dentro de un ratito a reunirse con la gente del Fondo Monetario Internacional. ¿Es un tema para resolver inmediatamente o es un tema que primero le ponemos plata en el bolsillo a la gente y después hablamos con el fondo? No, hay cosas que a veces hay que hacer Sí. sin ningún tipo de autorización previa. Esto está claro. Si del otro lado entienden, mejor. Si del otro lado no entienden, la decisión política es la del país, no es la del fondo. Esta es la diferencia con el gobierno actual. Pero también la diferencia con el anterior, que de estas cosas hacía una cuestión ideológica, sí, una pelea grande. No, sin peleas, simplemente con mucha firmeza y con mucha seriedad uno hace las cosas. Hacer las cosas significa decir, bueno, señores, no podemos pagar del modo que quieren ustedes, vamos a hablar de otro modo de pago. Lo primero que significa decirle, mire, nadie va a poder cobrar nada en una economía que esté absolutamente estancada. Sí. Entonces tenemos que poner en marcha esta economía que tiene equipos instalados, que tiene 7 millones de personas que están disponibles con distintas calificaciones, pero que están disponibles para trabajos de mayor productividad, e incluso el capital, porque usted sabe que hay mucho capital argentino que está fuera del circuito, por lo mismo que estamos hablando. ¿Pero usted cree que van a volver? No le quepa ninguna duda. Eso ocurrió en el 2002. No significa que vuelve todo. A veces con que vuelva pequeñas partes, la Argentina tiene también capital. De eso estoy absolutamente seguro. ¿Usted cree que hay capital si hay, digamos, si se genera un clima de confianza y usted cree que la gente trae de vuelta la plata? Sí, pero o la saca del colchón. Confianza y demanda. No es simplemente un discurso que uno hace un discurso y genera confianza. Eso sirve. Demanda. ¿Para qué voy a traer la plata? ¿Para qué le voy a sacar las lonas a las máquinas que están tapadas? ¿Para qué voy a tomar a alguna persona si después no tengo quien me compre? Entonces, el empresario tiene que percibir que efectivamente hay en ciertos sectores una mayor capacidad de compra. Y entonces ahí pone el dinero. Hay mucho, digamos, mucha biblioteca de economía y de economistas que dicen que sin reforma laboral, sin reforma previsional y sin reforma tributaria no hay manera de salir, ¿sí? Usted ya mencionó, reforma tributaria tiene que haber, porque si no, digamos, si seguimos con estos impuestos nadie va a invertir. Reforma previsional y reforma laboral, ¿usted la va a implementar? A ver, hay una enorme diferencia en economía entre creer que estas cosas son previas a que la economía arranque, a creer que estas cosas se deben hacer en una economía que ya arrancó. El fondo y en general el gobierno, las políticas conservadoras, creen que primero hay que hacer esto y algún día llega la mejora económica. Nosotros creemos lo contrario. Estas cosas se hacen una vez que la economía arrancó. O sea, va a haber probablemente una reforma previsional, va a haber una reforma laboral, pero con un tiempo, digamos, previo, o sea, posterior a lo que significa el movimiento que se va a producir. Así es. Así es porque, mire... ¿Reforma laboral implica qué? Flexibilizar la contratación de trabajadores. Mire, significa, quiere un ejemplo actual, Vaca Muerta. Sí. Hicieron una flexibilización importante los sindicatos. Sí. ¿Por qué? Porque se crearon 30.000 puestos de trabajo. Por eso. Y eso puede ocurrir en otros sectores. Lo que no puede ser es decir que esto es previo. Pregúntele a un empresario si tomaría a alguien. Yo lo he hecho con muchos. Le dicen, no, ¿para qué voy a tomar si no tengo demanda? Ahora, si no es previo, si la economía arrancó, bueno, esa es otra historia. ¿Y la reforma previsional? La previsional es de más largo plazo. Mire, la primera vez que estuvo la gente del fondo, no sé, habrá sido hace 2 o 3 meses, 3 meses probablemente, el que presidía la delegación es de origen italiano. Sí, Caldarelli. Caldarelli, claro. Y en determinado momento me dijo, bueno,
En Italia hace 40 años que tenemos en marcha la reforma previsional. Y nunca la han hecho. Así que Los italianos se jubilan a los 50, creo. Digo, el sueño de todos los italianos. Son cosas que se hacen, pero no... además ahí no solo va a intervenir el Congreso, sino que va a intervenir la Corte. ¿La Corte por qué? ¿Por qué? Porque... Hay derechos adquiridos. Y bueno, por eso y porque para no diferenciar, y va a hacer falta diferenciar entre las jubilaciones de base, que son el grueso, sí, y las muy altas. Algún mecanismo distinto de ajuste es necesario. Pero usted reconoce que tener, digamos, una mínima que va entre los 10 y los 11.000 pesos es insoportable desde el punto de vista hasta moral, digamos, ¿no? Por supuesto. Por supuesto. Pero eso lo va a tener que subir, si llega presidente, usted lo tiene que subir la primera semana. Eso lo tiene que subir y tiene que sacar un poco de más arriba. Y ahí hay cuestiones, como usted bien dijo, de derechos adquiridos y demás, que más allá de lo que diga el Congreso, van a requerir seguramente una comprensión de la Corte Suprema. ¿Ya tiene elegido su ministro de Economía, doctor, o no? No, elegido no, pero equipos trabajando hay. Hay equipos trabajando. Sí. Pero usted puede confiar, digamos, dada su experiencia, en un ministro de Economía. ¿Le va a dejar trabajar usted un ministro de Economía? Sí, claro. ¿Por qué no? Bueno, porque digamos que usted eso sabe, porque uno deja trabajar al que no sabe. Sí, está bien, pero hay que entender que el presidente tiene muchas otras cosas que hacer, sí, no solamente la economía. Así que, sí, claro. Yo siempre tengo la costumbre de delegar y controlar mucho los resultados. Yo creo en los resultados, yo no creo en los discursos. Está bien. Yo me acuerdo cuando usted llegó en el 2001, el 2002, usted ya llegó en el 2002, siempre lo menciono porque de alguna manera significó, demostraba lo que significaba La Baña en ese momento. Me acuerdo que usted llegó, veníamos de varios días de feriado cambiario y bancario, y le preguntaron, creo que fue un fin de semana, usted creo que juró un sábado domingo, no sé cómo era la historia, le preguntaron qué va a pasar el lunes. Y usted dijo, el lunes van a abrir los bancos y la casa de cambio normalmente. Así es. ¿Pero cómo van a abrir normalmente? Que todos los periodistas estaban expectantes, todos lo veíamos. Sí, como en todo país normal van a abrir los bancos. Y abrieron los bancos y el dólar bajó. No eran las expectativas, creo que estaban por 7, que abría con 6, que abrió con 3 pesos, 4, creo, no me acuerdo. Y fue nada más que porque usted lo dijo, digamos, porque la verdad que no había cambiado nada en el banco. Pero digo... Puertas para adentro no fue tan fácil. No, me imagino porque cuando les dije a los banqueros que el lunes abrían... Sí, pero usted se acuerda de eso. Pero ¿cómo no me voy a acordar? Me dijeron que no abrían. Que no abrían. Precisamente porque tenían miedo que les vacíen los bancos. Y entonces les dije que, bueno, entonces no quedaba más remedio que nacionalizarlos. Así le dijo. Se conoce menos, pero así fue, y entonces, bueno, hubo toda una discusión, un segundo round sobre otras cosas y demás, y al final abrieron. Usted sabe que en Argentina se habían llegado a pagar en algunos casos las jubilaciones en panaderías y en farmacias, porque claro, habían estado tanto tiempo cerrados los bancos. Era como 9 días, 10 días, una locura. Bueno, ya, de alguna manera, para los sectores más necesitados había que llegar, sobre todo los jubilados, ¿no? Entonces, los riesgos eran grandes. Yo les reconocí que los riesgos eran grandes, pero los riesgos de que siguieran cerrados eran todavía más grandes. No, impresionó porque en ese momento significó un respiro para la gente que alguien diga, no, van a abrir los bancos normalmente, van a abrir la casa de cambio. Bueno, todo esperaba, bueno, ahora la catástrofe, qué sé yo. Yo me acuerdo que yo estaba en la red y lo mencioné, digo, qué sé yo, cuando usted dice que los bancos en todo país normal abren, me acuerdo que me tocó cubrir la guerra del Líbano, se terminaban de matar y a los 10 minutos los bancos abrían. Era una cosa muy impresionante, entonces, se veía en el momento de esa guerra que apenas paraban de los tiros, empezaban los bancos a abrir. Había como una especie de necesidad de que estuviera el banco abierto. ¿Se siente usted con fuerza para encarar una campaña? ¿Se siente firme, digamos? ¿Se siente tranquilo para eso? Afortunadamente sí, además ahora el candidato a vicepresidente, Juan Manuel Urtubey, es una persona joven, de verdad tal que... Lo va a ayudar bastante en eso. Perdón, pero estoy muy resfriado. Tranquilo.
Tome Así agua, que sí. pero lo va a ayudar en una nutrición. Ahora, digo, porque en estos momentos viene una revolución senior en Estados Unidos, por ejemplo. Todos los candidatos tienen más o menos la edad suya. El único más joven es Trump, que va a tener 74, después está Bernie Sanders con 77. Digo, hay todo un tema de la gente, digamos, de los candidatos modernos. ¿Qué significa tener esa edad y empezar una campaña de presidente? En general uno no lo espera, yo por lo menos no solo no lo esperaba, Sí. sino que cuando me empezaron a intentar convencer, les dije, de ninguna manera, le toca a una generación posterior a la mía. Bueno, después... Porque ha sido un tema previo de campaña, ese, usted sabe. Después volvieron con el tema de que, bueno, los más jóvenes no arrancaban en las encuestas y demás. Y finalmente acá estamos. Sí, pero digo, a usted le da eso más experiencia, le da más solvencia, ve las cosas de otro modo, porque cuando usted fue ministro de Economía en épocas dificilísimas, no tenía tanto menos años, tenía como 60, 60 y pico. Uh-huh. Por eso digo, tampoco era un pibe. No. La experiencia cuenta, Sí. pero yo tuve siempre una característica, por ejemplo, en la función del Ministerio de Economía, mis equipos eran casi todos muy jóvenes. Uh-huh. Y ahora va a ser lo mismo. Siempre hay alguna gente más de mi edad y demás, pero básicamente van a ser muy jóvenes. Está bien. Ahora, hay como ciertas cosas que alguna vez cuando usted fue anteriormente candidato a presidente yo le criticaba que era la ropa, ¿sí? Ajá. No lo tome a mal usted, No. pero digamos, ¿no se debiera aflojar un poquito? Digo, tiene como una cosa demasiado seria. No le digo que ande con la sandalia todo el tiempo, que no estaría mal, pero digo, qué sé yo, no sé, porque ya se ha convertido en una foto de campaña. ¿Usted quiere que yo me ponga los pantalones colorados, como usted? No tanto. qué Puede sé yo. ser, puede ser. Hoy tampoco esto es audaz, esto ya es rutina, digo. No digo que los pantalones colorados, pero hay toda una cosa medio formal que usted tenía. Yo me acuerdo, ahora se está vistiendo mejor que antes. Debo Bueno, reconocer. menos mal. Me acuerdo, no, digo, Sí. me acuerdo que en la campaña anterior llevaba unos sacos espantosos. Pero digo, ahora está como más prolijo, digamos. Está bien, Pero a lo está mejor bien. tiene que soltarse un poco. qué sé yo. Tiene razón, probablemente. Pero usted tiene sus asesores de campaña que lo van a asesorar correctamente, me imagino. Sí, hay alguno en particular que me señala algunas cosas, pero sí. Hoy está bien, está impecable. No, da presidente, da Bueno, bien. Hoy me está alegro, bien. me alegro. Como tiene que ir a ver a los acreedores, digo, se ha puesto correctamente. ¿Su familia lo apoya? Sí, claro. No, su mujer mi señora resistió al principio Me imagino, fuertemente, pero bueno, ahí está. Bueno, usted va a estar en el medio de esta polarización salvaje que hay. A ver, ¿qué es lo peor que tiene uno y qué es lo mejor que tiene el otro y viceversa? A ver, ¿qué es lo peor que tiene la fórmula Fernández Fernández? Mire, a ver, los dos ya han experimentado el ejercicio del gobierno. Sí. Y los dos forman parte de esos 8 años durante los cuales Argentina no se movió, cosa que es excepcional en el mundo. Sí. No hay economías que durante 32 trimestres están ahí, frisadas. En consecuencia, lo que uno puede decir es, bueno, ya está, intentemos una alternativa distinta. No volvamos ni al estatismo, los controles, ni a esto que es un juego exclusivamente financiero. Tratemos de salir de esto, ¿no? En algún momento alguien me dijo que el próximo periodo el gobierno eventualmente iba a hacer lo mismo, pero más rápido. Bueno, es lo que va a hacer Dico Macri, ¿no? Bueno, eso es terrible, ¿se dan cuenta? Porque lo mismo es malo, en consecuencia. Por eso le digo, me parece que esta es una... Pero hay dos imágenes fuertes, digamos, que tiene que ver con la campaña, y yo si fuera jefe de su campaña lo pivotearía.
Que la gente estaba mejor con el gobierno anterior, no hay duda. Más allá de que no se crecía, como usted dice, a lo mejor los números no lo daban, había todo un tema de ocultamiento de cifras, pero la gente estaba mejor. ¿Sí? La gente había más consumo, estaba mejor, le alcanzaba la plata. Lo que tiene este gobierno, digamos, es que todos los números que llegan de este gobierno son todos para abajo. Sí. Descenso de la actividad económica, pérdida de puestos de trabajo, digamos, todos los días, lo cual uno se pregunta qué es lo que pueden prometer como campaña, porque es muy difícil, si tenés todos los números para abajo, la desocupación que crece, el consumo que crece, la plata que no alcanza a fin de mes, digo, ¿qué ofrece cada uno? En el medio usted dice, bueno, yo le voy a poner plata en el bolsillo de la gente. Digo, el error de este gobierno fue eso, que todos los números salieron mal, fue muy mala la conducción económica. Mire, sí, claro, así como el gobierno anterior se equivocó creyendo que con el consumo iba a funcionar, sí. Y efectivamente, como usted dice, la gente sintió que estaba mejor, sí. Pero eso no era sostenible. Tan no era sostenible que no había inversiones ni se creaba empleo. O sea que ya anunciaba que iba en el mal sentido. Y se equivocó con el tema de la lluvia de inversiones. ¿Se acuerda de la lluvia de inversiones? Bueno, los brotes verdes, los centímetros. Nunca llegaron, porque en realidad hubo lluvia de inversiones, pero de Argentina para afuera. Los datos oficiales mismos lo indican, salieron del país 60.000 millones de dólares y todos los meses salen alrededor de 1.500, 1.800 millones. Entonces no es que no hay capital, sí hay capital, pero sale. Y sale precisamente porque no tiene dónde invertirlo, entonces busca en Uruguay, en Paraguay, por supuesto el clásico ejemplo de Chile o de Perú. Van a buscar rentabilidad a otro lado, porque acá la única rentabilidad es la de tipo financiero. Está bien, pero lo que digo es, ¿y por qué le va bien en las encuestas a este gobierno? ¿Por el fantasma de Cristina? ¿Porque la gente, nosotros pasa algo que no vemos? Porque a los dos le va más o menos bien. Usted tiene que empezar a remar en el medio de eso. Sí, sí. Bueno, eso de que le va bien es relativo. Pero en todo caso, usted mismo lo dijo, ¿no? Es el temor a la vuelta del gobierno anterior. Esto se ve muy claro en los sectores de ingresos medios altos. El temor, una vuelta al pasado, hace que se refugien en el gobierno. Pero fíjese que hace un año este camino del medio no existía. Hoy existe. Hoy existe y... Existía. Usted dice que no existía. No, el camino del medio creo que siempre existió. Lo que pasa es que... No sé, a ver, yo no sé quién traicionó a quién. En algún momento uno de sus socios estratégicos dijo, nosotros vamos a seguir avanzando de este modo. Y cuando llegue el momento, si mido más yo, voy yo de candidato a presidente, si mide más Labaña, va Labaña de candidato a presidente. A ver, eso lo escuché yo. Sí, pero eso fue septiembre, octubre del año pasado. No, eso fue hace 3 meses, 4 meses. O menos, bueno, ok. Lo que yo le estoy diciendo es el camino del medio empezó en marzo del 2018, antes de todas estas cosas que usted está diciendo. Sí. Después, efectivamente, ocurrió lo que usted dice, pero bueno, ahí está la percepción que uno tiene. Yo tuve la percepción de que se iban a ir para un lado y para el otro. Sí. Y se fueron. Los hechos se encargaron de demostrar que tenía razón. Usted es parte de culpa de eso, no lo tome a mal, porque tampoco vamos a ocultar. En algún momento todos decíamos, ¿por qué Labaña no se define? ¿Por qué no dice, sí, voy a ser candidato a presidente, quiero esto, quiero lo otro? ¿Usted cómo que se demoró? Algunos dicen que usted es medio caprichoso, qué sé yo, no sé. No, sí, que no conoce. Es cuestión de capricho. De vuelta le digo, los argentinos se tienen que acostumbrar, nos tenemos que acostumbrar a mirar los hechos y no toda la parafernalia de palabras que suele haber en política. Los que decían que querían ir a una interna y demás, ¿están o se fueron? Se fueron. Digo, con la única excepción de Urtubey. Que adoptó
y que tiene el mismo criterio que tuvimos nosotros desde el principio. Ni Macri ni Cristina. Claramente dicho, sin vueltas, sin miles de palabras, ni uno ni el otro, ni lo malo ni lo peor, o ni lo peor y lo malo, póngalo como usted quiera. Los otros se fueron, entonces los hechos demostraron. Me muero para que me diga quién es el peor y quién es el... Es lo mismo, cada cual que elija, ¿se da cuenta? El hecho es que los hechos se encargaron de demostrar que no estaban en ese camino del medio. Estaban ahí, yéndose. ¿Cómo cree que le está yendo en estos momentos? ¿Bien, mal, regular? ¿Está recibiendo apoyo de la gente, la gente que le responde? A nivel de la gente, muy, muy bien en general. Después viene todo el aparato político. Eso es una historia más complicada. Acabamos de terminar de presentar listas en todo el país. Sí. Vamos a ver en las próximas 2 o 3 semanas cómo evoluciona el clima. Pero la gente por la calle, ¿qué le dice? ¿Adelante? ¿Doc? Absolutamente, ¿Sí? eso, absolutamente todos. Esto es así. ¿Lo conoce la gente? Porque Sí, siempre claro. tiene nivel de conocimiento, todas las cosas que hablan de los candidatos. ¿Lo Sí. conoce la gente? Sí. ¿Lo reconoce? Ese es la baña. Incluso los jóvenes, que yo pensé que era más difícil llegar. Pero me paran muchas veces para sacarse fotos y alguna vez le he preguntado, le digo, pero ¿y vos por qué te sacás fotos? No, porque mi padre me dijo que cuando la crisis... Bueno, la memoria es buena. Está bien, el tema es que ellos se convenzan también de que puede pasar de eso, ¿no? La memoria sí, la memoria obviamente le juega a favor, pero bueno, hay que empezar a actualizarla. Así es. ¿Le puede decir a la gente por qué hay que votarlo a usted? Le doy un minuto y medio, lo que usted necesite. Explíquele a la gente por qué Mire, habría que porque, votarle a usted. A ver, no somos el pasado, no somos el presente, porque siempre fuimos muy claros en la crítica a uno y al otro. Somos un futuro distinto. Un futuro en el cual creemos que Argentina puede crecer, a veces hay que dar números lamentablemente, alrededor del 3%, un poco más por año, que es una cosa moderada. Y si nosotros hacemos eso como sociedad, en 20 años, entre 20 y 22 años, el ingreso de los argentinos es el doble de lo que es hoy, ¿no? Argentina tiene con qué crecer y distribuir, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, hay que tomar decisiones. Ahora, yo no lo tomo mal, ¿no? Si yo fuera su jefe de campaña, le digo, olvídese, porque 22 años acá en la Argentina es un siglo. Dígame qué va a pasar el año que viene. Digo, usted ya me dijo algo contento, ya me dejaba plata en el bolsillo, digo, bueno, es ahora, pero usted me va a dar dentro de 22 años. No. Argentina, 22 años, Le estoy comparando los 8 años de estancamiento con lo que se puede hacer si uno empieza ya el año que viene un proceso económico y social distinto. Alguna vez hay que empezar. Hay que empezar, Y si usted lo mantiene de manera sostenidamente, el ingreso de los argentinos sube de una manera extraordinaria, lo cual implica cambio en educación, cambio en salud, cambio en vivienda, cambio en todas las cosas que los argentinos hoy no tienen ni van a tener si seguimos en esta chatura absoluta. Sí, la palabra es chatura, estancamiento, con algunas cosas retroceso, no da bronca que pasen las cosas que pasan todavía en la Argentina, digamos, con la pobreza, con esos niveles de pobreza escandalosos, pero bueno, nosotros todos esperan que la política pueda tener respuesta a eso. Que tenga suerte. Ahora que pagan la reunión con el fondo, digo, tírele ya que no vamos a poder pagar de ese modo. Le agradezco la gentileza. Gracias a usted. Y perdón mi resfriado.